Muy bien, pues muchas gracias por la presentación y gracias a todos por vuestra asistencia y a Cepreven por haberme invitado a hablar de mis productos favoritos, que son los de la aspiración, ¿vale? Hoy voy a tratar el tema de los sistemas de detección por aspiración en edificios singulares, ¿vale? Y lo primero que voy a hacer, como corresponde en cualquier presentación que se precie, pues es definir un poco qué son los edificios singulares y por qué vamos a hablar de ellos. Para mí, los edificios singulares se dividen en estos 4 bloques que veis aquí en la pantalla, ¿vale? Los edificios patrimoniales, como catedrales, palacios, sitios arqueológicos y demás, cuyo valor principal es el propio edificio. Los edificios de alto valor por su contenido, que básicamente son los museos, entidades financieras, porque directamente hay dinero involucrado en ellos, bibliotecas, archivos, son cosas que almacenan bienes que son de alto valor. Luego tenemos los edificios emblemáticos, que también entrarían dentro de esta clasificación de edificios singulares, y básicamente son o representan el prestigio de sus propietarios y son también icónicos desde el punto de vista de que son reconocidos inmediatamente como parte de la empresa que los posee. Por ejemplo, las Torres Kio, quien no las conoce, o el edificio Vela del BBVA. No tiene nada que ver con la arqueología, ni con la historia, ni con el patrimonio, pero evidentemente son edificios emblemáticos que bueno, también tienen sus complicaciones. Y por último, tenemos los edificios que llamamos de funcionalidad esencial. Son edificios que cumplen con determinados cometidos sociales o públicos, como pueden ser teatros, estadios, edificios del gobierno, cárceles, hospitales, ¿vale? Este último grupo no lo vamos a incluir hoy en esta presentación porque digamos que estos espacios son bastante complicados y requieren ser más específicos con ellos y ver soluciones más adecuadas para cada uno de ellos. Entonces, digamos que estos ejemplos se salen de la tónica general, lo que entendemos habitualmente por edificio singular, y por lo tanto no voy a hablar de ellos. Así que me voy a quedar con los patrimoniales, con los de alto valor y con los emblemáticos, ¿vale? Todos estos edificios de los que hablamos, estos 3 grupos primeros, tienen una serie de requerimientos comunes. Esos requerimientos comunes pasan porque precisan una detección temprana, ¿vale? Vamos a considerar lo de la detección temprana desde 2 puntos de vista. Por un lado, la detección debe ser temprana para evitar daños al patrimonio, al edificio y a sus contenidos. Cuanto antes detectemos, antes podremos poner medios para reducir esos daños. Y al mismo tiempo, esa detección temprana también es necesaria cuando tú te planteas proteger un edificio público que puede tener una alta confluencia de visitantes. Entonces, un edificio, como por ejemplo un museo, aparte del valor que lleva expuesto en sus salas, tenemos que tener en cuenta que puede haber en un momento determinado mucha gente que tiene que ser evacuada. Entonces, cuanto antes detectemos, antes podemos iniciar las labores de evacuación, ¿vale? Pues por ese motivo, o los 2 motivos, la detección temprana es necesaria. La siguiente cuestión relacionada con la anterior es la fiabilidad. Es decir, necesitamos que el sistema de detección sea muy fiable. Fiable también desde 2 puntos de vista, es decir, fiable desde el punto de vista de que no cometa falsas alarmas o alarmas no deseadas, porque puesto que pensamos que en ese edificio puede haber una alta cantidad de visitantes en un momento determinado, pues tiene que tener credibilidad y tiene que ser capaz de evacuar el edificio de una forma razonable y rápida, ¿vale? Y en segundo lugar, la fiabilidad también viene dada por el hecho de que si tenemos una detección temprana, tenemos que conseguir que la detección se produzca incluso en condiciones adversas y que la detección se produzca siempre que haya un motivo para que sea detectada, ¿vale? Entonces, por un lado, no cometer falsos positivos, no tener alarmas no deseadas, y por otro lado, no fallar nunca cuando haga falta que realmente se detecte, ¿eh? Estas son 2 cuestiones importantes en cuanto a la fiabilidad.
En cualquiera de los dos casos, la fiabilidad, cuando estamos hablando de sistemas de aspiración, que poco a poco os iréis dando cuenta que todos estos puntos de rendimientos comunes y de características dirigen mucho la atención hacia la detección por aspiración, aunque no sea la única tecnología posible en estos casos. Pues son equipos que son caros, son equipos sofisticados, son equipos muy tecnológicos, son equipos que han pasado muchas pruebas y muchos análisis por los laboratorios y por los fabricantes, y por lo tanto son equipos que por sí mismos ya tienen una calidad alta, y por lo tanto esta fiabilidad pues se les supone que disponen de ella, ¿no? Otra cuestión importante en estos ambientes es que deben ser integrables con otros sistemas, es decir, junto con estos sistemas de detección de incendios, pues van a proteger el edificio también, controles de acceso, sistemas de seguridad, de robo, de atraco, circuitos cerrados de televisión, en fin, y todos estos sistemas tienen que funcionar de una forma conjunta. Esto lo entenderéis perfectamente cuando pensamos en las puertas de evacuación de un museo, ¿eh? Las puertas de evacuación de un museo tienen que permitir que el público salga, abandone el museo lo más rápido posible, con la mayor facilidad posible, pero al mismo tiempo es un eslabón débil en la cadena de la seguridad, porque cualquier persona dentro del edificio puede agarrar un cuadro, salir corriendo por una puerta de evacuación y largarse, ¿vale? Entonces, todas estas cuestiones de integración de los sistemas de incendio, pues tienen que ser compatibles con las gestiones de otros tipos de seguridad del edificio, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues veremos a ver cómo podemos hacer esto. Luego hay otra cuestión, y es que aquí yo lo defino como bajo impacto estético. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de iglesias, palacios, museos, edificios corporativos. Todos ellos tienen en común que tienen una estética, tienen una decoración muy cuidada. Entonces, no podemos poner cualquier sistema ahí, porque enseguida saltaría a la vista y molestaría desde el punto de vista de la decoración. En algunos casos es debido a que la alternativa que tenemos a un sistema de aspiración podría ser una barrera de infrarrojos, pero claro, poner una barrera de infrarrojos en un palacio queda feo, ¿vale? Una iglesia, pues quedaría feo. Por otro lado, poner detectores puntuales en un edificio corporativo con unos diseños sofisticados, donde probablemente los arquitectos han pensado unos techos totalmente libres de ningún objeto y demás, pues si tienes que poner detectores en esos espacios, pues va a ser un conflicto con la decoración interior. Entonces, en todos los casos, en este tipo de edificios siempre nos encontramos, o con mucha frecuencia nos encontramos, con el problema del impacto estético, ¿vale? Eso también hay que tenerlo en cuenta. No es menos importante el siguiente punto, que es el de mantenimiento. Es decir, si estamos hablando de museos, si estamos hablando de sitios donde la gente paga por entrar, ¿vale? Últimamente casi en todas las catedrales se paga por entrar también. No puede ser que tú entres allí y te encuentres con dos tíos con una escalera y un destornillador mirando a ver si los detectores están correctos o no, ¿vale? Entonces, el mantenimiento tiene que ser, por supuesto, tiene que ser periódico, tiene que ser lo más predictivo posible, por fuerza, tiene que ser correctivo en ocasiones, pero las labores deben ser realizadas lo más discretamente posible, ¿vale? Y esto, con otros sistemas que no sean aspiración, pues es complicado. Por último, las pruebas, que también digamos que están dentro del capítulo del mantenimiento. Las pruebas tienen que ser no agresivas con el medio en el que estamos moviéndonos. Cuando estamos en este entorno en el que hay público que ha pagado por verlo, pues coger una probeta de humo y generar un penacho de humo en medio de una catedral, pues no es lo más adecuado posible, no es lo más adecuado, ¿no? Entonces hay que ver qué otras formas de hacer esas pruebas podemos para garantizar que el sistema va a detectar, no solamente que va a detectar el humo o el incendio cuando éste se produzca, sino que además lo va a detectar con la velocidad, con la rapidez necesaria, ¿eh? Entonces, para eso pues hace falta protocolos de prueba y hace falta realizar mantenimientos. Y estos mantenimientos, y realizar estas pruebas. Pero estas pruebas, claro, pues tienen que ser lo más discretas posible. Por último, el tema del registro histórico es algo muy importante, porque los propietarios
de estos edificios. Evidentemente se están gastando un dineral en protegerlos y si hay cualquier fallo, cualquier alarma, cualquier avería, pues va a ser necesario dar explicaciones. Y la mejor forma de dar explicaciones es saber cuándo se produjo, la fecha, en qué grado, la hora, para tratar de ver qué otras cosas sucedían en ese momento en el edificio, pues para poderlo justificar lo más correctamente posible. Los desafíos, por lo tanto, comunes a estos edificios son los que veis en esta lista. En primer lugar, es muy fácil que en este tipo de edificios nos encontremos con alturas por encima de los 8, 10, 12 metros de altura y donde se pueda producir estratificación debido a la diferencia de temperaturas entre el suelo y el techo. Entonces, el sistema de detección que se instale pues tiene que ser capaz de detectar a esa altura y con esa posibilidad de estratificación. Luego tenemos que tener en cuenta que en la mayor parte de estos edificios va a haber espacios ocultos. Cuando hablamos de una iglesia o de un palacio antiguo, un edificio antiguo, probablemente haya sótanos, haya criptas, haya accesos desde el exterior que estén sellados o que se impida el acceso, donde se pueden producir acumulaciones de suciedad, de productos orgánicos que puedan producir algunos gases inflamables. Va a haber altillos, va a haber falsos techos, va a haber espacios que no son accesibles para el público y difícilmente para los instaladores o mantenedores. Entonces, estos espacios también hay que tenerlos en cuenta. En general, como hemos comentado antes, hay que tener un impacto en la decoración lo mínimo posible, lo cual nos lleva a que tengamos que ocultar la instalación. Esa ocultación de la instalación pues, requiere un poco de ingenio y requiere pues, un poco de pensamiento fuera de la caja, ¿no? Como se suele decir en estos términos. Es decir, hay que ser innovadores, hay que ser curiosos, hay que ser imaginativos a la hora de ocultar los sistemas. Luego veremos varios ejemplos de estas instalaciones y de estas ocultaciones, con la que espero que os abra un poquito la mente a cómo realizar estas instalaciones. Tenemos también problemas en cuanto a la realización de la propia instalación, porque estos edificios, sobre todo los edificios que son antiguos, medievales, góticos, tienen unas paredes enormemente anchas, tienen unos forjados muy importantes, muy grandes, utilizan mucho la piedra en lugar del pladur, que es lo que deberían utilizar siempre todas las construcciones. Y por lo tanto eso dificulta mucho el pasar las tuberías, pasar los cables, pasar las comunicaciones, pasar los vía radios. O sea, si estamos pensando en poner un sistema vía radio para comunicarse y resulta que tienes un muro de 1 metro de ancho, pues va a tener un problema esa comunicación. Luego, aunque parezca un poco raro que lo ponga en esta lista, tenemos el tema del silencio, ¿vale? Estamos hablando de espacios en donde se produce oración, donde se toca música de cámara en algunas ocasiones, donde hay que leer, donde estoy hablando de las bibliotecas, de las librerías, ¿vale? Yo aquí tengo una anécdota que me gusta comentar. En uno de los ejemplos que voy a poner luego, pusimos un detector, tocaban música de cámara y el director nos dijo que quitáramos el detector porque estaba desafinado. ¿Vale? Entonces le pregunté, bueno, ¿por qué dice que está desafinado? Y dice, porque es que no da un tono concreto, no es un do o un do sostenido, está en medio. Entonces no podemos tocar con ese sonido ahí en la oreja, ¿no? Lo solucionamos cambiando de pared el detector, no hubo más problemas. Luego tenemos temas que yo me he encontrado que son el mobiliario. O sea, hay determinado mobiliario, a la gente antiguamente le gustaba hacer los muebles potentes y no hay forma de moverlos. Porque, en primer lugar, porque pesan un montón. En segundo lugar, porque nadie se atreve a moverlo, no vaya a ser que se desmonte. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta eso a la hora de realizar las instalaciones, ¿vale? Y por último, todo esto nos lleva a la carencia de normativas. Es decir, podemos ser imaginativos, tenemos un montón de problemas, hay que irlos solucionando,
Pero todo eso nos lleva a que las normativas que hay estándares, los requisitos prescriptivos que normalmente nos encontramos, no aplican a todos estos sistemas. Y ahora veréis por qué. Cuando empiece a enseñaros los ejemplos que os he traído y los diferentes medios de instalación, pues empezaréis a ver que no cumple con la normativa. Entonces, hay que también ser un poco imaginativos en la forma de probarlo, en la forma de demostrar cómo funciona el tema, porque lo va a requerir, ¿vale? Entonces, os he dicho, yo soy una persona con muchas aspiraciones y por lo tanto, a mí lo que me gusta pues, es intentar encajar la aspiración en todos estos problemas que os he comentado. Pues en primer lugar, la detección por aspiración pues, presenta una alta calidad. Por un lado tiene una alta sensibilidad, con lo cual es detección temprana, es muy fiable porque son equipos que son caros, son sofisticados y suelen ser de buena calidad. Son muy configurables. Una de las ventajas principales que tienen estos detectores es que se pueden ajustar y se pueden ajustar muy bien. Es muy fácil que un detector de aspiración pueda presentar una gráfica de lo que está leyendo o de lo que está oliendo, si queréis, en un ambiente determinado, y a partir de esa gráfica podemos tomar decisiones de dónde ajustarlo lo más tempranamente posible, pero sin arriesgar demasiado para no cometer alarmas no deseadas. Son muy adaptables, luego veréis por qué. Hay muchas tecnologías que ayudan a adaptar estos detectores a diferentes medios. Todas estas adaptaciones están muy probadas en otros medios. O sea, en realidad, una catedral y un almacenamiento logístico de 40 metros de altura son muy parecidos. O sea, la única cuestión es que en el almacenamiento no hay frailes. Pero el espacio, la altura, el cómo se desarrolla el humo, las temperaturas, todo esto es común a todas las tecnologías. Por lo tanto, podemos utilizar también técnicas alternativas que sí están probados en otros ambientes parecidos, ¿vale? En cuanto a la instalación y la ocultación, bueno, pues todo esto pues nos permite, luego veremos cómo se puede hacer y pretendo con estos dos puntos que vamos a ver luego, abrir, como os he dicho, un poquito la mente en cómo realizar instalaciones raras, básicamente, ¿vale? Pruebas y mantenimiento. Bueno, las pruebas se pueden realizar desde puntos remotos, se pueden realizar desde espacios cerrados, desde espacios ajenos al flujo normal de los visitantes de esos espacios. El mantenimiento, lógicamente, el detector se puede poner a conveniencia del mantenedor y, por lo tanto, suele ser accesible y suele ser muy fácil de tratar, reconfigurar, reparar, hacer cualquier labor de ellas, ¿no? Las tuberías, además, son tuberías totalmente de plástico, no tienen mecánica, no tienen electrónica, no tienen ninguna parte que se pueda mover. Por lo tanto, limpiar las tuberías es solamente un problema de aspirador o de máquina de soplado. Las referencias y guías de diseño son muy importantes porque, como hemos dicho, no hay normativa y hay que demostrar que la seguridad que ofrecen estos detectores es equivalente a la que se podría obtener si hiciéramos una instalación, digamos, que regulada, ¿no? Una instalación prescriptiva. Por lo tanto, es muy útil tener referencias y guías de diseño para todas estas aplicaciones porque pueden dar una garantía a quien nos tenga que revisar o aceptar el proyecto. Bueno, vamos a ver algunas técnicas de instalación. Esto lo voy a pasar un poquito rápido, solamente para que tengáis unas ideas así generales de cómo se realizan las instalaciones. En primer lugar, lo que tenemos aquí es la ocultación de los puntos de muestreo. Esto es un techo. Esto es un techo. Bueno, un segundito, voy a poner un puntero láser aquí. Entonces, esto es una parte del techo, este es el techo visto desde arriba y esto es el techo visto desde abajo. Entonces, ponemos una tubería, le ponemos un capilar y podemos poner un punto de muestreo de un tipo, un punto de muestreo de otro o nada, ¿vale? Entonces, visto desde abajo, pues tendremos esta cosita o tendremos esta otra cosita o tendremos un punto de muestreo muy difícil de ver desde el suelo, ¿vale? Porque digamos que estará oculto, este techo podría estar con un fresco, podría estar pintado, podría estar decorado y prácticamente no se notaría el agujerito, que puede ser de 6 milímetros de diámetro, ¿vale?
Esta sería otra técnica, utilizando las cornisas ya existentes, donde podríamos poner la tubería y un punto capilar que sobresalga un poquito de la cornisa. Tenéis que tener en cuenta que los sistemas de aspiración tienen una ventaja importante, y que son sistemas activos, no sistemas pasivos. Un sistema pasivo, un detector, necesita que el humo entre solito dentro de la cámara para ser identificado como tal. Un detector de aspiración absorbe muestras de aire y las transporta para ser analizado. Entonces podemos utilizar estas técnicas de capilares siempre que en la repisa o en la cornisa quepa la tubería para poderla ocultar, o bien solamente el punto capilar directamente en la cornisa si la cornisa es pequeña, es fina y no permite poner la tubería principal. Esta es otra técnica que también se ha utilizado en algunos sitios. La tubería aquí está en rojo, está por aquí arriba, está en discontinua porque se supone que está por encima del techo. Aquí pasamos un punto de muestreo que sería un punto flexible que pasaríamos a través de los mismos cableados que sujetarían o alimentarían la lámpara, y podríamos poner un punto de muestreo pues, donde nos conviniera dentro de donde está esa luminaria o esa araña en este caso, ¿vale? Algo parecido sucede en los museos. Aquí tenemos varios sitios diferentes donde poder poner la detección por aspiración. Podemos utilizar los muestreos de los conductos de retorno del aire acondicionado, podemos utilizar las cornisas, como os he explicado antes, podemos utilizar una tubería por detrás de las paredes y hacer perforaciones en el pladur. Aquí sí que hay pladur, no hay problema, ¿vale? O bien, normalmente en los museos se puso de moda en una ocasión, no sé si todavía se hace así, unas paredes que son movibles y por lo tanto no llegan a cerrar con el techo ni llegan a cerrar con el suelo. Digamos que están como flotantes encima de las paredes. Eso significa que hay espacio para que pudiera entrar el humo y espacio donde podemos poner la tubería y podemos poner los puntos de aspiración, ¿vale? Entonces esta solución pues, es muy conveniente. Cuando tenemos espacios muy grandes, aquí os he puesto el ejemplo de un atrio comercial, de un centro comercial, pero imaginaros que en lugar de ser un centro comercial, pues fuera una iglesia o fuera un edificio con un atrio enorme, un hotel o cualquier otra cosa, ¿no? Aquí lo que hacemos es repartir las tuberías por el techo para tener puntos de muestreo y luego tuberías verticales, ¿vale?, con orificios de diferentes alturas. Esto tiene la ventaja de que podemos detectar también la estratificación que se pueda producir, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es otra solución aplicable a las instalaciones. Ahora voy a pasar muy rápido por dos referencias en las cuales he participado ya hace unos años. Estas referencias, la primera de ellas es la Mezquita de Córdoba. No sé si recientemente habéis pasado por la Mezquita de Córdoba, pero os reto a que busquéis dónde está la detección de humos, ¿vale? La hay, porque la he puesto yo, o sea, sé que la hay. Aquí veis que hay lo que es la catedral está en medio del patio de columnas, ¿vale? Y todos estos tejaditos que veis alrededor son tejados que por debajo es el patio de columnas de la mezquita, ¿vale? Entonces, ¿cómo hicimos esta instalación para que fuera invisible? Pues lo primero que hicimos fue ocultar los detectores en partes que no se usan de la catedral y que evidentemente, pues, si se ponen ahí no se van a ver, ¿vale? Y luego, los puntos de muestreo, concretamente esta pared de aquí, donde están estos detectores, es la parte de atrás de este frontispicio de aquí, ¿vale? Por la parte de atrás tenemos esto. Desde el suelo no podríais ver estos puntos capilares. Es la práctica que os he contado antes de poner una tubería oculta y luego pasar un punto de muestreo capilar, ¿vale? Aquí tenéis el punto de muestreo capilar. Esta es una foto ampliada, aquí ya se ve un poquito más el punto capilar, ¿vale? Y aquí ya se ve claramente cómo está hecha la instalación. Es decir, aquí va una tubería de aspiración y aquí tenemos un punto capilar que sobresale un poquito sobre la cornisa, ¿vale? Perdón. El patio de columnas tiene otros problemas distintos. Es que no podemos empezar a repartir tuberías a través de las cornisas porque podría ser muy complicado. Entonces, lo que nos dimos cuenta es que por algún motivo los árabes que hicieron esta historia dejaron unos agujeros aquí arriba en el centro de cada una de las bovedillas que forman los grupos de cada 4 columnas. Entonces, si nos subimos ahí encima, digamos que esa es una bóveda que está cubierta con los tejados que os he enseñado antes, ¿vale? Hay un espacio intermedio por el que se puede caminar.
Entonces, este sería la bóveda y aquí arriba, esto no está mojado porque aquí arriba hay un tejado normal y corriente. Entonces, si tú te pones aquí arriba, buscas ese rosetón que hay abajo, pues puedes mirar a través del rosetón y verías esto, ¿vale? O sea, esto he puesto aquí la cámara en lugar de poner el ojo, pues para enseñároslo a vosotros, ¿vale? Entonces, lo que hacíamos es que pasamos tuberías por todo el interior de esos espacios, derivábamos puntos de muestreo y esos puntos de muestreo los metíamos o los metemos en esos espacios, ese agujerito por el que no sabemos si es que querían que el calor se fuera o que vigilara a la gente que estaba abajo. Eso no acabamos nunca de averiguarlo, ¿vale? Pero existen y los usamos para esto. El otro ejemplo que os traigo es la Catedral de Tortosa. Esto es un edificio del 1350 y pico, se terminó. Y en el año 2015, o alrededor del año 2015, se hizo una reconstrucción parcial de la catedral. Y en ese momento, pues la ingeniería que llevaba el tema, pues decidió ponerle detección por aspiración a esta catedral, ¿vale? Entonces, estas son las obras interiores. Aquí vemos los tejados que se están desmontando y aquí vemos los tejados por fuera, ¿vale? Entonces, aquí lo que hicimos es que cuando esto se recupera o se reforma, los arquitectos o los operarios lo que hacen es que quitan piedra por piedra de todas las paredes que necesitan quitarlas, las identifican una por una, dicen dónde está cada una de las piedras y desmontan las vigas, porque normalmente suelen estar podridas después de tanto tiempo y tal, y las ponen con vigas nuevas. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hicimos? Pues aprovechamos que desmontaban esas piedras para taladrar las piedras, ¿vale? Entonces, una vez taladradas las piedras, pasábamos la tubería y volvían a poner las piedras otra vez en su sitio, pero ya con la tubería metida, ¿vale? Entonces, así conseguíamos conectar los diferentes espacios de detección de la catedral y podíamos detectar, ¿vale? Y en el espacio, digamos, público, lo que teníamos es que, como cambiaban las vigas, les hacíamos un cajeado a las vigas y en ese cajeado sujetábamos una tubería con orificios, ¿vale? De forma que desde abajo no se ve nada, pero evidentemente si echas humo ahí, pues el sistema pita, ¿vale? Y esta es la última transparencia de mi presentación. Aquí os dejo este código QR que podéis pillar con el teléfono móvil cuando queráis y da paso a un sitio donde tenemos muchísimas informaciones parecidas a esta de todos nuestros productos. Así que gracias por vuestra atención.